Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición poder llegar a su hogar semana a semana. Es un regalo del Señor poder compartir palabra del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen de distintos lugares del sur de Chile, del norte de Chile y también aquellos que nos siguen en otros países. Dios les bendiga de una manera muy especial y gracias por poder compartir con nosotros la palabra de Dios semana a semana. Le invitamos a que pueda suscribirse a nuestros canales de YouTube, de Instagram y Facebook. Queremos también a través de las redes sociales compartir la buena noticia del Evangelio. Quiero reconocer también a nuestros devocionalistas, aquellos que comparten palabra del Señor semana a semana y nos hacen reflexionar, reír, nos hacen mirarnos retrospectivamente y ver en qué condición estamos. Muchas gracias, amados, por bendecirnos tanto. Quiero reconocer también a nuestros amados hermanos y hermanas que trabajan en Amisadai Kit. Muchas gracias por el trabajo que hacen de compartir el mensaje del Señor a los niños. Muchas gracias. Muchas gracias por sembrar amor y enseñar con la pedagogía del amor. Muchas gracias. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Y también quiero reconocer a nuestras damas. Muchas gracias por el trabajo que realizan. Gracias por compartir palabra del Señor, porque pueden llorar juntas, pueden orar juntas, pueden crecer juntas y pueden servir juntas al Señor. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Y también a nuestros amados jóvenes. Gracias por ustedes. Gracias porque son una fuerza tremenda, poderosa en las manos del Señor para bendecirnos a nosotros y para poder bendecir también a la comunidad. Que Dios les bendiga en gran manera. Quiero invitarles también a que puedan ofrendar para nuestro programa y nuestra actividad que realizamos domingo a domingo. Más de 120 almuerzos se entregan semana a semana los días domingos. Queremos bendecir a muchos más y para ello es importante también sus ofrendas. Nosotros hacemos misiones con las manos que dan, con las rodillas que oran, pero también con los pies que van. Y quizás por el tema de la pandemia no todos pueden ir, pero sí usted puede ofrendar, sí usted puede también bendecir a través de un aporte económico. Cada plato nos sale alrededor de 2.000 pesos, así que saque la cuenta, semana a semana, más de 200.000 pesos nos sale bendecir a las familias de nuestra ciudad. Queremos invitar a que usted sea parte también de este hermoso trabajo. Durante esta semana hemos reflexionado sobre la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que es gratuita, pero que no es barata porque costó la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Se habla mucho de la gracia de Dios, pero a veces no entendemos el concepto de la gracia de Dios. Esta hermosa palabra, podemos decir que no hay una sola palabra que engloba todas las riquezas que encontramos en Cristo. La palabra gracia engloba todas esas riquezas maravillosas para cada uno de nosotros. La gracia se usa más de 150 veces en el Nuevo Testamento para hablar del favor divino otorgado a personas que no lo merecen. Usted y yo no merecemos esa gracia. Y la Biblia nos habla más de 150 veces de esa gracia inmerecida. Es también la gracia el medio por el que recibimos todos los beneficios de Dios para nuestras vidas. Y es una bendición del Señor. Es un regalo de Dios. En cierta medida también podemos decir que los incrédulos reciben de la gracia de Dios. Eclesiastés dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y algunos teólogos a esto le han llamado la gracia común, ya que es común a toda la humanidad. Dios empieza a obra, bendice. Incluso la ética, la moral, ayuda también a tranquilizar un poco a nuestra sociedad. Y Dios, en su gracia maravillosa, nos hace que experimentemos su amor, experimentemos también su gloria. Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11, yo le invito a que lo pueda leer, por favor. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente.
Dice así en el nombre del Señor. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza y carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en disilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona que no es honrada, aunque tal vez alguien lo podría estar dispuesto a hacerlo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios? Por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Es un regalo del Señor, la gracia de Dios. Entonces, punto 1, podemos decir que la gracia de Dios nos reconcilia. La gracia de Dios nos reconcilia con Él mismo. Esa gracia que nos hace recibir algo inmerecido. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Estábamos separados de Dios y por medio de Jesucristo podemos encontrar reconciliación con Dios. Nos reconciliamos con Dios y empezamos a recibir esa gracia inmerecida de Dios. La gracia, entonces, también podemos decir que comprende el perdón, comprende la salvación, la regeneración, el arrepentimiento y el amor de Dios. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que podemos ver cómo la maravillosa gloria de Dios se manifestó a favor nuestro. No había podido mostrar nada del universo, algo tan maravilloso como lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Efectivamente, la cruz del Calvario es un lugar de dolor, de tormento, pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo recibimos esperanza, recibimos salvación, recibimos perdón. Él fue el sacrificio. Cada clavada que soportó, cada latigazo que soportó, lo soportó por amor a ti y por amor a mí. De una manera extraordinaria, la cruz muestra al Dios santo e inocente tomando el lugar del pecador. Y Él tomó ese lugar, sufriendo el castigo que debió haber caído sobre usted y sobre mí. La gracia de Dios nos hace experimentar que Él toma el lugar que nosotros merecíamos y nos hace justos ante los ojos de Dios. Y lo hizo por una sola razón, por las riquezas de su gracia. Es eso nuestro deber entonces, reflejar al Cristo maravilloso y la victoria que ha hecho en nosotros de librarnos de la muerte del pecado. Es nuestro deber reflejar de regreso a Él la gloria de su gracia que lleva a nosotros a la salvación o que llega a nosotros como salvación. Usted y yo, que hemos experimentado esa riqueza maravillosa de Jesucristo en nuestras vidas,
debería hacernos experimentar una actitud de obediencia, de servicio hacia Él, entendiendo que Él nos sorprende de distintas maneras y que nos bendice con toda riqueza en los lugares celestiales. En otras palabras, la gracia de Dios nos impulsa a obedecerlo en agradecimiento por habernos librado del castigo de la ley y de la esclavitud del pecado. Sobre eso también leemos en la carta de Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 14, dice de la siguiente manera: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Verso 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Capítulo 2 del libro de Tito, versículos 11 al 14. Entonces, lo que hace la gracia de Dios es reconciliarnos con Él mismo. Y cuando nos reconcilia con Dios, nos hace entrar en una dimensión espiritual distinta. No porque seamos un pueblo especial, no porque seamos un pueblo único. Antiguamente la salvación, los judíos creían que era solamente para ellos, pero la gracia de Dios alcanzó a los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, que a veces somos judíos nomás, pero judíos no somos. Pero la gracia de Dios nos alcanza. Pero, ¿cuál es la respuesta a reconciliarnos con Dios? Es una vida de obediencia, es una vida de arrepentimiento, es una vida de perdón, de reconciliarnos con Dios y también con el prójimo. Es entender que Él se muestra a favor nuestro, sale a nuestro encuentro para transformar nuestras vidas, para bendecirnos, pero también para que seamos de bendición para otros. Entonces, debemos obedecerle, porque hemos recibido gracia de Dios y debemos darle gloria a Él. No se trata de nosotros. La salvación no se trata de usted y yo. Nosotros no podemos juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Es un tema de Dios. Algunos dirán que ya no es necesario predicar el Evangelio. Otros dirán que hay que predicar el Evangelio. Algunos hablarán de rapto, otros hablarán de arrebatamiento. Unos hablarán que la salvación se pierde y otros que la salvación no se pierde. Y ese ha sido una pelea, una discusión tonta por siglos, por años. Y que de alguna otra manera nos ha enemistado entre las personas. Pero sin darnos cuenta, creemos que tenemos el poder para decidir quién es salvo y quién no es salvo. Muchas veces centramos la salvación en el hombre, pero la salvación tiene que ver con Dios, porque Dios es el que toma la iniciativa. Dios manda a su Hijo para que usted y yo alcancemos salvación y experimentemos la maravillosa gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios nos reconcilia con Dios. Y en respuesta, nosotros debemos obedecerle. Pero también la gracia de Dios nos sana. La gracia de Dios nos sana. Y fíjese lo que dice el verso 3 del capítulo 5 Romanos. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza y carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¡Qué maravilloso! Porque la gracia de Dios, la gracia de Dios nos sana. Nos sana para vivir el día a día. Y experimentamos ese amor de un Dios real y maravilloso. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo?
que mejor debería llamarse la parábola del Padre amoroso. Y cuando nosotros pensamos en eso, piensa por un instante en la parábola del Hijo Pródigo. Cuando nos encontramos en la faceta de las palabras de Jesús en esta parábola, usted y yo deberíamos identificarnos tanto con la rebelión del Hijo como con el poder del amor del Padre. Usted y yo muchas veces hemos sido rebeldes en la obediencia a Dios y rebeldes en nuestra conducta. La Biblia dice que aquel que confiesa su pecado y se arrepiente, se aparta de él y se arrepiente, alcanza el perdón. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado y seguimos pecando, simplemente eso se llama remordimiento. Porque el arrepentimiento es metanoia, cambio de actitud. Pero si nosotros no abandonamos el pecado y seguimos haciendo y practicando el pecado, no ordenamos nuestra vida. Usted que está viviendo en convivencia tiene que ordenar su vida. Usted que tiene relaciones sexuales prematrimoniales tiene que ordenar su vida. Usted que tiene un vicio que no puede dejar, tiene que ordenar su vida y dejar que Dios transforme todo lo que debe transformar. Dios es un Dios de orden y Dios empieza a manifestar su poder maravilloso a favor de los que le temen y de los que le aman. Entonces, pensemos en la parábola del Hijo Pródigo por un momento. La parábola del Hijo Pródigo o el Padre amoroso nos sitúa en el Hijo rebelde y en la actitud del Padre amoroso. Usted y yo muchas veces hemos sido rebeldes ante Dios. Y el amor de Dios nos ha sorprendido y nos ha bendecido a pesar de nosotros. Como hijos de Dios, constantemente amados, necesitamos recordatorios de la misericordia de Dios hacia nosotros. Debemos recordar cuánto la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos ha perdonado. Cuando el mundo nos rechaza, Dios nos llama a entrar. Cuando el mundo nos castiga, Dios nos viste de justicia y de honor. Que este testimonio de la Escritura, la parábola del Hijo Pródigo, es una historia transformadora y nos haga reflexionar en esto. Es una historia transformadora del hijo alejado, del hijo rebelde, que nos hace reflexionar sobre una relación profunda e íntima con un Padre amoroso. Cuando nos reconciliamos con Dios, empezamos a experimentar a ese Padre amoroso. Pero usted y yo muchas veces hemos sido rebeldes. La gracia de Dios nos sana. Sana nuestro corazón. Sana las heridas del pasado. Pero Dios no va a sanar donde nosotros no dejamos que Él entre. Él nos va a liberar donde nosotros no dejemos que Él trabaje. Él nos va a sanar las heridas si nosotros no perdonamos, no soltamos, no reconciliamos. ¿Saben? Es fundamental para entender la salvación y la gracia de Dios tener un reconocimiento a nivel del corazón de esa necesidad de Dios, esa necesidad de un Salvador. Es fundamental para experimentar el amor de Dios, reconocer nuestra gran necesidad de amor. Es fundamental para la paz y la alegría celestial reconocer que este mundo realmente no nos ofrece ninguna de las dos cosas. Si queremos todo lo que Dios ofrece en su gracia, debemos ser pobres en espíritu, dice Mateo 5. Y de reconocernos como pobres en espíritu, tiene que ver con reconocernos necesitados de Dios todos los días. Y esto debe ser un estilo de vida. Vivimos en una sociedad orgullosa, egocéntrica, una sociedad que nos ha engañado de decir que nos habla de humanismo cristiano. Y es tan chistoso, porque el humanismo está centrado en el hombre y el cristianismo está centrado en Cristo. Las dos cosas, no sé, o estás centrado en Cristo o estás centrado en ti.
Entonces tratamos de mezclar para adaptar. Pero nuestra vida debe estar centrada en Cristo, porque la gracia de Dios nos sana. Pero sana cuando dejamos que Él obre. Sana cuando creemos la palabra y vivimos la palabra de Dios. Sana cuando nosotros dejamos de creer en nosotros mismos y nuestra propia autosuficiencia y aprendemos a depender de Dios. Amados, yo les invito a experimentar en mayor profundidad el amor de Dios. Que durante estos días usted pueda descubrir en esa relación con Dios lo maravilloso que es la gracia salvadora, restauradora, sanadora de Dios en nuestras vidas. Deje que Él le sane, deje que Él restaure su vida y aprenda a disfrutar de la riqueza de la gracia de Dios. En cierta ocasión, una persona había juntado por años dinero para cumplir un gran sueño. Y ese gran sueño era subirse por 15 días en un crucero y visitar los lugares más hermosos que tenía en memoria y que había visto en videos y en revistas. ¿Saben? Esta persona juntó dinero, mucho esfuerzo, preparó su viaje y cuando preparó su maleta echó muchos frutos secos, echó aguas minerales, jugos, tenía un bolso para aguantar 15 días. Dijo, ¿puedo comprar mi pasaje? No sé si me va a alcanzar para comprar la comida. Entonces él preparó su maleta, preparó su bolso con comida o frutos secos para alimentarse. Dijo, yo prefiero aguantarme, comer poco, pero disfrutar del crucero. Es mi gran sueño. Nunca pensé lograrlo, pero pude comprar mi pasaje. Llegó el día, se sube al crucero y empiezan a pasar los días. Pasaba y veía cómo la gente comía el desayuno, buffet, había de todo y la gente comía. Después veía cómo la gente cenaba, cómo almorzaba, cómo iba a la piscina y había jugos, había frutas, había comida por todos lados. Y él no tocaba la comida porque no tenía dinero. Entonces pasan los días y parece que el agua marina le dio hambre y empezó a comerse más allá de las raciones que llevaba pronosticadas. Y llegó un día que tenía tan poca comida que le preguntó a un mozo si era muy cara el almuerzo. Y el mozo le dijo, pero señor, ya ha pasado una semana y aún quedan una semana más de viaje y nunca lo he visto comer en el comedor, tomando desayuno, almorzando, cenando. Y el hombre dijo, es que le cuento la verdad, no vengo con mucho dinero y quiero comprar algunos recuerdos. El mozo le dijo, ¿sabe? Cuando usted compró el pasaje, el boleto, para entrar a este crucero, su comida estaba toda pagada. Toda la comida que está y se pone en el restaurante y en los distintos restaurantes de este gran crucero, usted lo puede comer. ¿Saben? Muchas veces nosotros hemos recibido la salvación. Hemos experimentado lo maravilloso que es conocer a Jesús. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios y se nos presenta un tremendo banquete y no disfrutamos del viaje. No disfrutamos de estar en comunión con el Señor. Y al igual que este pasajero de este crucero, tienen temor de comer porque creen que tienen que pagar algo más. ¿Sabes? La salvación es gratuita.
No es barata, porque costó la sangre de Jesús, pero es gratuita. Pero también la gracia nos hace entrar a experimentar lo maravilloso que es conocer de Jesús. Un montón de cristianos viven como este hombre, sin disfrutar de todas las riquezas y de la abundancia de esperanza y promesa de Dios. Dios es el Dios de la provisión. Dios es el Dios que sana. Dios es el Dios que restaura. Dios es el Dios que liberta. No hay necesidad de vivir así. Deja que Dios sane tu corazón. Deja que Dios restaure. Deja que Dios salga maravilloso. Perdona, restaura, suelta a aquel que te dañó, aquel que te marcó, aquella persona que te ha hecho llorar, que te ha hecho sufrir, que te ha hecho vivir en necesidad. Si tú no perdonas, si yo no perdono, no disfruto de las riquezas del viaje. La salvación es un viaje hermoso. La eternidad no se vive en el más allá. La eternidad se empieza a vivir en el más acá, en el hoy. La gracia, amados, sostiene nuestra salvación. Nos da la victoria en la tentación y nos ayuda a soportar el sufrimiento y el dolor. A veces sufrimos por el pecado nuestro, pero también sufrimos por el pecado de otros. Dios nos ayuda a entender la palabra. Nos ayuda a que podamos sabiamente aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y al día a día. Él nos atrae a la comunión. La gracia de Dios nos atrae a la comunión y a la oración. La comunión con otros creyentes, pero la oración a experimentar el poder maravilloso de Dios. Y lo vemos a través de la oración. También nos permite el Señor servirle con alegría y experimentar su gracia restauradora, sanadora y liberadora. 3. La gracia de Dios nos capacita. ¿Saben qué maravilloso? Porque el Señor nos llama y Él nos capacita dando dones y talentos para que podamos llevar a cabo la iglesia de Cristo y vivir el cuerpo de Cristo. Somos llamados a bendecir a otros, pero también a experimentar y que otros experimenten a un Dios presente y a un Dios misericordioso. En ocasiones pasamos por alto una de las verdades bíblicas más profundas cuando Pablo expresa en Gálatas 2:20: yo, en mi antigua manera de vivir, había sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo del Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la gracia obra, Cristo entra. Cuando la gracia de Dios obra, Cristo entra. Colosenses 1:27 dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán de su gloria. ¿Cuán errados estamos, amados, cuando decimos Cristo por mí, conmigo, delante de mí, o sentir que yo estoy obrando a la par de Cristo, bajo Cristo, con Cristo? Pero debemos entender y debemos imaginar que Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo dijo: yo no vivo yo, más vive Cristo en mí. El apóstol Pablo se refiere 216 veces a esta unión. Juan se refiere 26 veces. Ellos describen a Cristo que no solo nos corteja, sino que también nos une a Él, nos hace parte de Él. Ninguna religión o filosofía hace tal afirmación. Ningún otro movimiento deja entrever la presencia de su fundador entre sus seguidores. Mahoma no mora entre los musulmanes. Buda no habita en los budistas. Influencia, atracción, instrucción, pues a ver, puede que sí, pero habitación definitivamente no.
Cristo habita en nosotros. 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. A través de la fe en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hemos sido transformados de personas rebeldes y pecaminosas a reflejos de nuestro Salvador. Dios salió corriendo a nuestro encuentro en nuestro punto de mayor debilidad y nos vistió como el Padre amoroso le dio ropas nuevas a su hijo rebelde. Él nos vistió de una nueva naturaleza. En respuesta a la riqueza de la gracia que nos dio nuestro Padre Celestial, somos llamados a ser ministros de su gracia para con los demás, a servir a los demás. El amor de Dios nos transformó, la gracia de Dios nos capacita para servir, para perdonar, para reconciliarnos con otros. No hay ningún error que alguien pueda cometer contra nosotros que pueda compararse con la cantidad de favores no merecidos que hemos recibido de Dios. Al mostrar gracia a los demás, comenzamos a experimentar con mayor profundidad el gozo de nuestro Padre Celestial. Al ofrecer misericordia a los que no la merecen, hacemos brillar la luz de la gracia de Dios en la oscuridad, en un mundo sin segundas oportunidades. La gracia es algo que nos hace experimentar y entender que usted y yo nacimos para disfrutar. En la carta de Pablo a los Efesios podemos leer en Efesios capítulo 1, verso 3 al 8. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Por lo tanto, nadie es cristiano por casualidad o por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Somos creados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, para que vivamos de una manera en que alabemos a Dios por lo asombroso, maravilloso que Él hace en nuestras vidas. Lo maravilloso y poderoso que Él es, por la asombrosa manifestación de la salvación y vida que nos ha otorgado gratuitamente. Amado, amada, alaba a Dios, honra a Dios. ¿Pero qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es vivir de una manera en que mostremos a Dios tan maravilloso como Él realmente es. Vivir para su gloria reconociéndolo como lo que Él es. Pero no podemos hacer eso si no lo conocemos. Y conocemos a Dios pasando intimidad con Él, estudiando su palabra, conociendo su palabra. Empezamos a conocer más del Señor, pero también entendiendo que Él nos capacita con dones, con talentos. Nos capacita cuando tenemos comunión con Él. Nos capacita cuando aprendemos de Él y nos dejamos enseñar. Nacimos para conocer a Dios y para disfrutarlo. Esta nueva creación, este nuevo tiempo que Dios nos da, esta nueva vida que Dios nos da, es para disfrutarla, a fin de adorarlo como consecuencia de eso, como consumación de nuestro gozo en Él, como evidencia de que Él nos asombra. Y todo esto es por gracia, porque no merecemos,
conocer a Dios. Pero la gracia de Dios nos sorprende, nos cautiva, nos alcanza, nos sorprende. La gracia de Dios primero nos reconcilia con Él. La gracia de Dios nos hace experimentar sanidad y libertad. Pero también la gracia de Dios maravillosamente nos capacita para vivir como iglesia, para vivir nuestra fe, para practicar nuestra fe. Nos capacita para perdonar, para sanar, para reconciliar y para ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. ¿Qué tal si hoy tratas de reconciliarte con el Señor? Si sientes que estás alejado de Dios, es tiempo que vuelvas a Dios. Si un día fuiste una persona que serviste con tanta pasión y hoy día no tienes pasión por la fe, quizás te desilusionó nosotros mismos los cristianos. Pero quiero invitarte a que te reconcilies con Dios, a que vuelvas a Él. Pero para ti que no has experimentado la fe, que aún no has tenido un encuentro personal con Jesús, quiero invitarte a que te reconcilies con Dios y dejes que Él sane tu corazón y te dé salvación. Para ti que necesitas ser sanado por el Señor, sanar aquellas cosas que te hicieron, aquellas cosas que te marcaron, aquellas cosas que no te permiten vivir y disfrutar nada, deja que Dios te sane. La gracia de Dios te sana. Pero también la gracia de Dios nos capacita. Deja que Dios te capacite para servir con alegría y ser usada por el Señor. Padre, gracias por tu fidelidad. Tú has sido tan bueno, Señor. Tú nunca dejas de sorprendernos y tú nunca dejas de bendecirnos. Aquí estamos, descansamos en ti y te damos gracias por tu gracia maravillosa. Esa gracia inmerecida que nos sorprende, que nos capacita, que nos reconcilia, que nos sana, que nos liberta. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que pueda suscribirse a nuestros canales de redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Búsquenos como Iglesia Amisadai o como en YouTube como Amisadai TV. Suscríbase, comparta este video con otros, comparta los distintos devocionales con otros. Hagamos que el Evangelio pueda llegar a distintos lugares a través de estas plataformas. Y también le invitamos a ofrendar para poder llevar adelante la labor de predicar el Evangelio y también de ayudar a los más necesitados. Que Dios le bendiga. Somos iglesia, somos Amisadai. Disfrute la gracia de Dios. Bendiciones.